Diana. Diana, antes de hacer la otra. Sí, yo quería salirme ya un poquito del tema de Amazon, por si alguna de ustedes quería hacer Ella, No, yo me iba a salir las también, dos era. están en eso. Tranquila. Ok, pues entonces, Dale, dale. voy. Eduardo, tú eres uno de los presidenciables del PRM Tú y sabes, hace unos 3, 4 días la Junta Central Electoral le hizo una intimación al PRM por actos proselitistas a destiempo, fuera de campaña. También hubo un pronunciamiento del presidente a principios del mes pasado diciendo que los funcionarios públicos que estuvieran en campaña tenían que renunciar, cosa con la cual estuvieron de acuerdo todos los presidenciables, incluyéndote a ti. ¿Cuándo tú crees que es el momento de retirarse ya para dedicarse completamente a la campaña? ¿Tú piensas dejar el el cargo pistoletazo para de eso? salida. Mira, yo tendré siempre uno de los altos honores de mi vida, haber acompañado a Luis desde prácticamente sus inicios en su proyecto político y en la fundación del PRM, partido del que soy desde su fundación, su secretario nacional de finanzas. Y como tal, mi primera responsabilidad, mi primer deseo, todos mis esfuerzos es en acompañar a Luis para que Luis quede bien, como está quedando bien estos 5 años con un país que se ha transformado. Lo que hemos hecho en Pedernales, lo que hemos hecho en Santiago, estas mismas cosas de establecer este país como un centro logístico, el crecimiento de nuestras exportaciones, el resurgimiento de nuestro turismo, la continuidad del Estado, que si hoy el presidente inauguraba otra, le probaba otra línea del metro. O sea, lo que hemos hecho que nos ha constituido un ejemplo para el mundo en resiliencia económica. El deseo mío es acompañarlo en eso, trabajar en eso. Y por eso creo que lo que la Junta Central Electoral hizo fue saludable. Yo lo felicito. Si ustedes ven lo que había pasado en el PRM y lo comparan con otros esfuerzos de otros partidos políticos donde tú ves la cara de los posibles candidatos en las vallas, donde tú ves que la gente se pronuncia todos los días en términos electorales. En el PRM en gran medida eso no ha sucedido. Lo que pasa Es que los candidatos están trabajando en el gobierno, los otros no. No, lo que pasa es que en el PRM la decisión es acompañar a Luis, defender estas iniciativas que nosotros sabemos que la gente tiene muchos problemas y que tienen insatisfacciones. Sí, pero queremos saber. Entonces, el momento de la campaña electoral llegará. Ujú. Y llegará, no es en el 2025, no es ni siquiera en el 2026. Ah, Eso eso, deberá comenzar a pensarse a principios del 27. del Y 27. ahí veremos Exacto. quiénes entre nosotros decidiremos presentarle credenciales a este país, porque Luis, de una manera que yo creo que la historia dominicana tendrá que reconocerle, decretó el fin del caudillismo. Luis es el primer presidente dominicano en la historia de este país que no solo reforma la Constitución para prohibir la reelección, porque eso se había hecho, pero esta es la primera vez que un presidente reforma la Constitución para que sea imposible reformar la Constitución, porque ya estaba prohibida la reelección. Sí. Pero Luis le pone un candado a la prohibición. Y eso, señores, miren, en un país con una herencia trujillista, caudillista, con un país donde tenemos la cultura del jefe, que tanto daño nos hace, porque eso se traduce al machismo y a muchísimas otras cosas. Luis dice, yo no voy más. Entonces, un partido político que tiene tantos bríos, que tiene tanta gente, que tiene tanto liderazgo, si el líder del partido no puede ir más, pues entonces es natural que todos los que estamos sentados en una mesa miremos para la derecha y miremos para la izquierda, y algunas amigas y algunos amigos, pues entonces piensen en eso. Pero el momento de eso deberá ser enero o febrero del 27. Ok. Y en ese momento pondremos eso en manos de Dios y veremos. Ok. Ese no es el tema de ahora. Hablando de ese liderazgo del presidente Luis Abinader, que ha sido muy particular y muy personal, y ya mencionaba algunas de las características que le han distinguido, siendo el PRM un partido que con apenas 6 años llegó al poder, presentando como único candidato primero a Luis Abinader, luego como presidente y que ganó las elecciones, ¿está preparado el PRM para cuando cierre este ciclo con el presidente Abinader, consolidarse y poder salir como un partido colectivo y no atado a una figura, porque es la que le ha distinguido desde su nacimiento? ¿Están sentadas las bases para eso, Yo creo sin dividirse? un rotundo sí, Nairobi, un rotundo sí. Y te voy a explicar brevemente por qué. Nosotros todos somos los hijos o los herederos de una cultura muy democrática. Inclusive, el problema de nosotros siempre ha sido que somos tan democráticos que peleábamos.
y que no nos poníamos de acuerdo. Exactamente. Sin embargo, Peleaban. esta generación que nace a finales de los 70, a principios de los 80, la mayoría de nosotros que estamos entre los 40 y los 50 años, la mayoría, aunque hay algunas amigas que están un chin más para allá, que si se lo digo pelean conmigo, pero nosotros vivimos esas divisiones de lo que era el PRD, vivimos eso y nosotros estamos conscientes de que, mira, lo importante no es que sea Yayo, que sea David, que sea Carolina, que sea Raquel, que sea... Eso no es que sea Wellington, eso no es lo importante. Lo importante es que podamos seguir diciéndole a este país que tenemos una visión en conjunto, que tenemos una idea en conjunto de cómo nos vamos a desarrollar, de cómo vamos a hacer del sueño dominicano una realidad, de cómo nos vamos a hermanar con los dominicanos que están en el exterior, de cómo vamos a hacer de este país una potencia exportadora, de cómo vamos a seguir logrando lo que hemos logrado en Pedernales, que hemos creado un polo turístico en 5 años, de cómo vamos a lograr estas mejoras en infraestructura, que todo el que entre a Santiago mañana o pasado tendrá que pensar en las cosas que hemos hecho. Si logramos la visión compartida, si logramos un propósito compartido, yo estoy seguro, o creo estar seguro, de que podremos seguir siendo la opción favorable de este país. Yayo tiene las hechuras de un candidato político. Ay, mi madre. El discurso cada vez es más político y para cerrar, sabemos que hay una... Sí, claro, pero no es Yayo, político. hay una lista, pero también sabemos la historia de división en ese partido, de rencillas, de problemas, de las bases, porque no son solamente los dirigentes y las nuevas generaciones, sino la gente de toda la vida que está ahí, que es el PRD, eso no decía que es el PRD no ahora. Que iban a pelear Hipólito Bueno, y después nos decían que iban a pelear. pero es diferente. Son muchos y son muchos jóvenes, de verdad, que yo espero, y todos con cuotas. Hemos trabajado juntos. Sí, pero el poder divide, por desgracia. Todos con cuotas de poder. Ojalá que no sea así. Yo estoy convencido. Ojalá que no sea así. De que hay una relación muy armoniosa entre todos nosotros. Y que el que gane sea aceptado por todo el mundo y que todo el mundo siga trabajando para apoyar a ese nuevo candidato. El que cuente con la división del PRM va a perder. Palabras han habido, el PRM, aquí están. El PRM no va a dividir, nos pueden ganar, porque puede haber una mejor Pero oferta, porque puede haber... Pero el PRM no se va a dividir. Gracias. Anoten y graben este video. Gracias, caballero. Muchas gracias por haber venido. Siempre a usted.